Fichajes masivos a coste cero, con cracks top mundial de peso pesado. Antes de continuar, gracias a dejar un like y suscríbete para seguir viendo más noticias del FC Barcelona. Renovar o vender. Comenzamos nuestra conversación con esta decisión del Barcelona sobre los dos polémicos cracks. Según un reciente informe de Fernando Polo en Mundo Deportivo, el Barcelona está trabajando duro para prepararse para la próxima temporada, con un claro enfoque en fortalecer su defensa y su centro del campo. Por ello, no se descarta la salida de algunos jugadores clave. Deco, que recientemente apoyó al presidente del club, Joan Laporta, lidera este proceso de planificación. En términos de defensa, varios jugadores clave están llegando al final de sus contratos. El contrato actual de Íñigo Martínez expirará en 2025. Asimismo, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Eric García tienen sus contratos expirando en 2026. Esta situación brinda al Barcelona una oportunidad crucial para tomar decisiones con respecto a su defensa. Además, el contrato de Frenkie de Jong, que también expira en 2026, añade una dimensión extra de importancia a la planificación del Barcelona. Con estos contratos a punto de expirar, Barcelona se enfrenta a una elección fundamental. El club deberá decidir si negocia la renovación de los contratos de estos jugadores o se plantea venderlos. El Barcelona tiene clara su postura. O los jugadores renovarán sus contratos o serán puestos a la venta. Si el Barcelona decide renovar contratos, será necesario cerrar acuerdos con estos jugadores mucho antes de que expiren sus contratos actuales. Este enfoque proactivo puede ayudar a mantener estable al equipo y evitar posibles interrupciones. Por otro lado, si las negociaciones de renovación no salen como se espera, el Barcelona podría optar por explorar oportunidades de transferencia. Traer a estos jugadores al mercado podría generar retornos significativos que podrían reinvertirse en fortalecer otros aspectos del equipo. Las próximas decisiones sobre estos contratos jugarán un papel crucial en la configuración del futuro de Barcelona. A medida que el club busca fortalecer sus opciones defensivas y de mediocampo, será necesario pensar detenidamente para equilibrar las necesidades inmediatas con los objetivos a largo plazo. En resumen, la estrategia clara del Barcelona es fortalecer la defensa y el mediocampo mientras gestiona eficazmente los contratos que vencen. Los próximos pasos incluirán negociaciones y decisiones cruciales para garantizar el éxito continuo del club tanto a nivel nacional como europeo. La enorme amenaza del Chelsea al Barcelona de perder su joya. Fermín López se ha convertido en el foco de atención del Fútbol Club Barcelona. Este joven talento procedente de la cantera del club se enfrenta a una tentadora oferta del Chelsea, que le ofrece un salario equivalente al doble de lo que gana actualmente. La situación de Firmin es delicada, y tanto Joan Laporta como Deco saben que tienen una perla que puede brillar. Pero ella puede optar por marcharse en busca de mayores oportunidades para jugar y aparecer. La llegada de Dani Olmo al Barcelona supone una gran transformación en la plantilla de Hansi Flick. Desde el principio, Laporta y Deco mostraron su compromiso con el español, que ha demostrado su calidad en la Bundesliga y goza de la confianza del técnico alemán. Olmo se ha convertido en un miembro clave del equipo de Flick, jugando en varias posiciones en el mediocampo y contribuyendo a crear oportunidades y marcar goles. Esto provocó un declive en el papel de Fermín López, lo que generó dudas sobre su futuro en el club. A pesar de sus impresionantes actuaciones la temporada pasada, donde fue un jugador fundamental con Xavi, Fermín ahora se encuentra en una intensa competencia por los minutos de juego. Flick ha dejado claro que considera a Olmo una pieza clave en su proyecto, lo que dificulta que Fermín tenga ocasiones en partidos importantes. Esta situación ha hecho que muchos clubes sigan de cerca su situación, ya que se dan cuenta de que tienen una oportunidad única. A medida que se acerca la ventana de transferencias de invierno, los rumores sobre el futuro de Fermín aumentan. Los clubes de la Liga y otras ligas europeas están atentos a cualquier señal de que esté dispuesto a escuchar ofertas. En el Chelsea están dispuestos a todo para hacerse con sus servicios, sabiendo que su talento y potencial podrían ser una valiosa incorporación en el futuro. Sin embargo, el Barcelona sigue confiando en que Fermín encontrará su lugar en el equipo y seguirá desarrollándose como parte del proyecto a largo plazo de Flick. Laporta y Deco saben que perder a Fermín López sería un duro golpe para la cantera y para el futuro del club. Ambos trabajan para convencer al jugador de que su lugar está en el Barcelona, donde ha demostrado su valía,
y que puede convertirse en una estrella en un futuro próximo. Sin embargo, también se dan cuenta de que el tiempo no está de su lado y que si Fermín no ve un aumento en sus minutos de juego, las tentaciones externas podrían convertirse en realidad. El mercado de fichajes de invierno será crucial y el Barça no quiere afrontar sorpresas desagradables. La decisión del codiciado astro allana el camino del Barcelona. El defensa del Bayer Leverkusen y posible objetivo del Barcelona, Jonathan Tah, ha dejado claro que no renovará su contrato con el club alemán más allá de su 2023 actual vínculo, que termina en verano de 2025. Después de pasar 10 temporadas en el primer equipo del Leverkusen, Tah anunció que esta sería su última etapa en el club. En una entrevista con el diario alemán Süddeutsche Zeitung, Tah reiteró su decisión de no renovar su contrato, afirmando que esta decisión se tomó por motivos profesionales. Cuando se le preguntó si había reconsiderado la ampliación de su contrato, Tah fue firme en su respuesta. No, mi decisión no ha cambiado. No renovaré mi contrato. Mi contrato actual termina en 2025 y daré lo mejor de mí por el Leverkusen hasta entonces. Añadió a Mundo Deportivo. La carrera futbolística es corta y quiero aprovechar al máximo las oportunidades que se me presenten. Creo que es el momento de explorar nuevos retos, especialmente después de una temporada tan exitosa. Tah insistió en que fue sincero con el Bayer Leverkusen y les informó de sus intenciones hace un año. Fui abierto y claro sobre mis deseos. Una vez que un jugador da a conocer sus intenciones, depende de los clubes resolver las cosas, dijo. Desafortunadamente, los rumores y especulaciones pueden salirse de control y afectar negativamente al jugador. Los futbolistas vivimos en una situación cómoda, pero se vuelve difícil cuando pierdes el control de la situación, señaló el defensa. Cuando se le preguntó sobre un posible fichaje por el Bayern de Múnich la próxima temporada, Tah se mostró reservado en su respuesta. Es una pregunta interesante, veremos qué pasa. Por el momento estoy centrado en la próxima temporada con el Leverkusen. Si bien Tah confirmó el interés de otros clubes, no mencionó específicamente al Barcelona, aunque los informes sugieren que el club español expresó interés en él a fines de agosto. Con su futuro incierto, Jonathan Tah está listo para cumplir con su contrato actual mientras considera su próximo movimiento, con el Barcelona y otros clubes siguiendo de cerca los acontecimientos. Sorprendente jugada del Bayern de Múnich para fichar al capitán del Barcelona. Es muy posible que Manuel Neuer decida retirarse a final de temporada, ya que ha conseguido todos los títulos posibles y actualmente ha decidido decir adiós al equipo alemán. Su próximo anuncio puede ser el de retirarse definitivamente del fútbol. Vincent Kompany ha sido informado de esta posibilidad. Neuer cumplirá 39 años en marzo y ya no se encuentra en su mejor condición física, lo cual tiene mucho sentido. Además, la relación con la dirección del Bayern de Múnich es muy tensa, lo que dificulta la renovación de su contrato, que expira el próximo mes de junio. Su pérdida será muy dolorosa en el Allianz Arena, donde está considerado una de las leyendas del club y los mejores porteros de la historia, junto a Oliver Kahn y Sepp Maier. Por lo tanto, el club comenzó a buscar un sucesor confiable. El objetivo principal es Marc-André ter Stegen. El asunto no necesita aclaración, ya que el interés del Bayern de Múnich por el capitán del Barcelona no es nuevo. No es la primera vez que su nombre aparece entre los goles y el club espera convencerlo de que regrese a la Bundesliga más de una década después de su paso a la Liga Española. Le ofrecerán un salario atractivo, muy superior al que recibe actualmente, además de un proyecto ambicioso que busca competir por todos los títulos. Además, las crisis financieras que enfrenta el Barcelona pueden llevar a Joan Laporta y Deco a considerar vender al exjugador al Borussia Mönchengladbach, a pesar de que sigue siendo una de las estrellas del equipo e indispensable para Hans-Dieter Flick. Sin embargo, parece que ter Stegen no ha mostrado ningún interés en pasar al Bayern ni a ningún otro equipo. Su compromiso con el Barcelona es fuerte, parece muy cómodo en España y le gustaría quedarse en el club el resto de su carrera. Y ahora, a nuestra principal noticia: fichajes masivos gratuitos con estrellas internacionales de peso pesado. Empezamos por los dos principales objetivos del Barcelona:
El Barcelona ha tenido una ventana de transferencias relativamente tranquila este verano y solo logró fichar a Dani Olmo, a pesar de estar vinculado con varios jugadores de alto perfil en Europa. Joshua Kimmich y Jonathan Tah estaban entre los nombres apuntados, ya que el club buscaba fortalecer sus filas en el mediocampo y la defensa central. Pero, lamentablemente, la situación económica del Barcelona no le permitió permitirse el lujo de ninguna de estas dos estrellas, consideradas entre las mejores de la liga alemana. Sin embargo, el Barcelona sigue buscando fichar a Kimmich y Tah. Según Mundo Deportivo, el club catalán baraja la posibilidad de fichar al dúo alemán de forma gratuita el próximo verano, dado que sus contratos expiran al final de la temporada. Por otro lado, a Tah se le vinculó con un movimiento del Bayer Leverkusen este verano, pero el movimiento no se materializó a pesar del interés del Barcelona y el Bayern de Múnich. Dado que su contrato expira en 2025, el Barcelona ya ha comunicado al jugador su deseo de ficharlo gratis el próximo verano. Si bien Tah no renovará su contrato con Leverkusen, como mencionamos, el Barcelona puede enfrentar un desafío para convencer al internacional alemán, que está recibiendo el interés de varios clubes importantes de Europa. En cuanto a Kimmich, ha sido un objetivo a largo plazo para el Barcelona y era particularmente codiciado por el exentrenador Xavi, y es poco probable que eso cambie con Hansi Flick. Se esperaba que Kimmich dejara el Bayern este verano, ya que su contrato expiraba al final de la temporada, pero al igual que con Tah, la medida no se materializó. El Bayern está trabajando duro para renovar el contrato de Kimmich, pero el centrocampista parece estar buscando un nuevo reto en otra parte. Varios clubes, incluidos el Real Madrid y el Barcelona, siguen de cerca su situación en el Bayern, pero el Barcelona puede tener una ventaja gracias a Flick, su exentrenador en el Bayern. Seguimos con otros nombres de peso pesado. Barcelona está asistiendo a una renovación completa respecto a la temporada pasada, ya que se nombró un nuevo entrenador y se adoptaron un nuevo esquema y métodos, dando al equipo un nuevo espíritu. El era del entrenador Hansi Flick es apasionante y en la capital catalana se respira un ambiente muy positivo de cara al futuro. Al mismo tiempo, la Secretaría Técnica está lidiando con el margen económico del que dispone. Y, del mismo modo que consiguió incorporar a Dani Olmo, el Barcelona sigue vigilando el mercado de agentes libres. Tras el final del mercado de fichajes de verano de 2024, todavía quedan muchos jugadores conocidos sin clubes. El Barcelona puede fichar a un jugador que se adapte a sus necesidades. Sin embargo, el abanico de opciones de las que dispondrá el club será mayor y más diverso el próximo verano. Los jugadores que anteriormente estaban bajo la supervisión de Flick, como Joshua Kimmich y Leroy Sané, quedarán libres el 30 de junio si no renuevan sus contratos con el Bayern de Múnich. Además de los internacionales alemanes, también hay otros jugadores de gran calibre como Heung-min Son, que se encuentra en la última temporada de su contrato. Obviamente, no tener que pagar una tasa de transferencia hace que fichar por cualquiera de estos jugadores sea más factible. Pero en el caso del Barcelona, todo depende de cumplir con las reglas del fair play financiero. A medida que se acerque la próxima temporada, habrá un nuevo escenario. Se espera que los sueldos de Lewandowski bajen y se pueda resolver el rompecabezas de Frenkie de Jong, lo que proporcionaría nuevos recursos económicos como la firma de un nuevo contrato de equipamiento, dando al Barcelona nuevos márgenes de maniobra. Seguramente el club estará atento a los jugadores disponibles. Es cierto que aún queda alrededor de un año, pero hay que recordar que a partir de enero todo jugador con menos de un año de contrato será libre de negociar con cualquier club.